Hola, hoy hablaremos sobre un sitio arqueológico de Chichén Itzá. La historia de Chichén Itzá, conocida como el corazón del Imperio Maya. La legendaria ciudad maya de Chichén Itzá, patrimonio de la humanidad, sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue uno de los asentamientos más extensos del centro norte de la península de Yucatán. En su época de mayor esplendor fue la ciudad más poderosa, por lo que los ixáes se establecieron en esta ciudad en el siglo IX después de Cristo. Se cree que eran mayas putunes o chontales. Forjaron un amplio dominio con una cultura unificada, cuyo centro era Chichén Itzá. Hacia fines del siglo X, la ciudad fue invadida por una tribu predominante, llamado los toltecas. Esta última invasión trajo consigo una nueva serie de elementos culturales, sobresaliendo la representación del dios serpiente, llamado Kukulcán. Hacia 1250 después de Cristo, la ciudad fue abandonada por razones no del todo determinadas. Tan grande fue el poderío de esta ciudad que siglos después de su decadencia, aún era sitio de peregrinación y adoración, e incluso hacia el año de 1540 después de Cristo, Francisco de Montejo, fundador de Mérida, pensó levantar la capital en ese lugar. El cenote sagrado era el corazón de las actividades religiosas, no solo de la ciudad de Chichén Itzá, sino de toda la zona maya. Fue motivo de culto a dios de la lluvia, Chac. Desde el periodo clásico tardío en el año de 650 después de Cristo y continuó hasta fines del postclásico en el año de 1350 después de Cristo. De su fondo cenagoso han sido extraídos objetos de oro, jade, cobre, tela y cestería que aparentemente fueron arrojados como ofrendas ceremoniales. El cenote tiene la forma casi circular, con un promedio de 60 metros de diámetro. La superficie del agua dista de 22 metros de la orilla superior y tiene poco más de 13 metros de profundidad en la parte central, donde el fondo es lodoso por unos 4 metros más. Además, contiene un volumen de agua aproximadamente de 23,000 metros cúbicos. En la Chichén antigua, la zona próxima del cenote sagrado, se encuentra edificios de arquitectura maya típica, sin mezcla de influjos extranjeros, como los templos de los 4 dinteles, de los 3 dinteles y del dintel. También se encuentran las monjas. Es una serie de estructuras de superposición que pertenecen a la zona habitualmente designada como Chichén Nueva, pero sus caracteres se remontan a la etapa antigua del florecimiento de la urbe. El castillo de Kukulcán, la serpiente emplumada, mide 60 metros por lado. En la base se eleva 9 cuerpos decrecientes hasta la altura de 24, alcanzando así la mesa que sostiene el templo, y este levanta sus muros 8 metros más. Cada fachada frente del mole de la pirámide ostenta una ancha escalinata formada de 91 peldaños de piedra conjunta que compone 364 gradas y añadida a la tierra o la plataforma superior 365 rematan las escaleras del castillo al nivel del suelo, colosales, cabezas escultóricas o figuras de la serpiente. En el año de 1930, gracias a los trabajos arqueológicos mexicanos realizados en el castillo, se comprobó la existencia de un edificio piramidal interno provisto de escaleras solamente por la cara septentrional. A semejanza del exterior, se compone de basamento de la pirámide y santuario asentado arriba. Como la externa pirámide consta al interior de 9 cuerpos decrecientes y guarda un estatus de Chac. Y uñas son un hueso habitualmente aplicado en la piedra. Guardaba las espléndida escultura de un tigre monárquico situado de color rojo deslumbrador. Presenta abiertas de las fauces y los ojos son un par de redondas plazas de jade. En la escultura de Chacmol del Templo de los Guerreros sostiene un cuenco posiblemente usado en los rituales. Eventos relevantes de Chichén Itzá. El equinoccio solar es un fenómeno arqueoastronómico. Es el momento en que la Tierra es iluminada por el Sol, de igual forma en el hemisferio norte y en el sur. Al atardecer de los días 21 de marzo y 22 de septiembre, días del inicio de los equinoccios de primavera y otoño, respectivamente, se observa en la escalera norte de la pirámide de Kukulcán una proyección solar consistente en 7 triángulos de luz invertidos como resultado de la sombra que proyectan las 9 plataformas de ese edificio. Al ponerse el sol, que crea la apariencia de una serpiente que gradualmente baja por una de las escaleras hasta la cabeza ubicada en la parte baja de la pirámide, hasta complementar la emblemática serpiente emplumada. El proceso desde su comienzo hasta su culminación dura aproximadamente 45 minutos. El
equinoccio lunar, que sucede durante la madrugada de luna llena, en el que se repite el juego visual de los triángulos de sombra en la escalera de la pirámide, el castillo que simulan el descenso de la serpiente emplumada. Durante el amanecer de los días 20, 21 y 22 de junio tiene lugar el solsticio de verano. Este espectacular fenómeno provoca que la luz ilumine solo las caras del norte y esta de la pirámide, mientras que las caras del sur y el oeste permanecen en la sombra. En invierno ocurre lo inverso, es decir, la parte iluminada se oscurece y la oscura se ilumina, además de que no ocurre al amanecer, sino al atardecer de los días del 20 y 22 de diciembre. El tercero son los objetos ceremoniales en el fondo del cenote sagrado. Varios equipos de investigación han encontrado objetos ceremoniales en el fondo del cenote sagrado junto con huesos de animales y personas de edades oscilan entre los 3 y los 55 años. Su origen, sin embargo, es incierto. Los mayas practicaban los sacrificios humanos, otros que en la realidad estos restos llegaron al fondo del cenote como parte de rituales funerarios, es decir, que habrían llegado ahí después de su muerte. El propósito de arrojar seres vivos no era de causar su muerte, sino hacer que intercedieran los señores del inframundo. Algo en lo que sí están de acuerdo es que todos estos rituales estaban destinados a mediar con las entidades de Xibalba para asegurar la lluvia y las buenas cosechas. Descripción de algunos templos y grabados en los sitios arqueológicos. El Observatorio de Chichén Itzá. Este edificio también es conocido como el Caracol por la forma de espiral que oculta en su interior. Se le atribuye una función astronómica, puesto que las aberturas de sus muros están orientadas hacia Venus y otros astros. Chacmol. Esta escultura del templo de los guerreros sostiene en cuenco, posiblemente usando en los rituales. Tezonpantli, una plataforma donde se clavaban las cabezas de los enemigos, presenta relieves de cadáveres y de las águilas que devoran corazones. La leyenda de Chichén Itzá y la princesa Sagnité. Sagnité o Blanca Flor, princesa del Mayapán e hija del rey Unaxel. Ulil, príncipe de Uxmal. Canek o serpiente negra, príncipe de Chichén Itzá. Según cuenta la leyenda, cuando Sagnité tenía 5 años, dio de beber a un caminante y de la jícara de pronto brotó una flor. Cuando cumplió 2 veces 5 años, iba caminando por un maizal y una paloma se posó en su hombro. Le dio unos granos de maíz, la besó en el pico y luego la soltó para que volara libre. Cuando cumplió 3 veces 5 años, conoció a Canek y se enamoró de él. Por su parte, cuando Canek cumplió 7 años, atrapó a una mariposa y la deshizo con sus manos y esa misma noche soñó que se convertía en gusano. Cuando cumplió 2 veces 7, encontró un venado en una trampa de cazador y con su cuchillo sacrificó al animal. Le extrajo el corazón y lo ofreció a los dioses negros que ayudaban a los brujos. Esa noche soñó que era un tigre sediento. Cuando cumplió 3 veces 7 años, lo nombraron señor de los Itzáes y ese mismo día conoció a Sagnité. Esa noche no durmió, sino que lloró de tristeza hasta el amanecer, porque se había enamorado de la princesa de Mayapán. Ese fue el momento de desilusión de Canek, pues sabía que Sagnité estaba comprometida con Ulil, príncipe de Uxmal. Y 37 días a partir de la fecha en que Canek tomara posesión del mando, se llevaría a cabo la boda. Y así empezaron a llegar los mensajeros de Mayapán y Uxmal para invitar al señor de los Itzáes a la ciudad de Uxmal a festejar la boda y consolidar la alianza. Nuestro señor Uxmal, padre de la princesa Sagnité, invita a su amigo y aliado a la fiesta de bodas de su hija, que será la gloria del Mayap. Decirle a vuestro señor que estaré presente.
También nuestro señor Ulil, príncipe de Uxmal, pide a la grandeza, el rey de los Itzáes, que vaya a sentarse a la comida de sus bodas con la princesa Saknité, y será ahí su amigo y aliado en su casa y su poder. Decirle a vuestro señor que estaré ese día. Una noche, cuando Canek pensaba en su problema, apareció de pronto un viejecillo y le dijo en voz baja: La flor blanca está esperando entre las hojas frescas. ¿Dejarás que otro lo arranque para él? Y terminando de decir esto, desapareció sin que nadie supiera lo ocurrido. Pronto, las piedras esculpidas que conmemorarían la boda se hicieron, poniendo las figuras de los futuros esposos. Y en la parte de abajo escribieron: de estos vendrá la grandeza del Mayab, y en ellos se asentará la paz y la abundancia de la tierra. En Uxmal se preparó todo para la fiesta. De Mayapán salió la comitiva guiada por Unaxel, señor de los Cocomes, y su hija Saknité, quienes fueron recibidos desde el camino de Uxmal a Mayapán por el mismo señor de Uxmal. La fiesta se inició y llegaron gentes de muchos pueblos cercanos y distantes. Pero Canek, el señor de los Itzáes, no llegó. El tercer día, después de seguir esperando a Canek, decidieron dar comienzo a la ceremonia. De pronto, el señor de los Itzáes, al frente de 60 guerreros principales, irrumpió como un relámpago en el altar del templo mayor, donde se efectuaba la boda, arrebatando a Saknité de su padre Ulil, y sin que nadie pudiera hacer nada, huyeron. En la ciudad de Uxmal había confusión, tanto por la fiesta como por el rapto. Y para cuando Ulil reunió un grupo de guerreros para seguir a Canek, ya no se pudo hacer nada. Ulil y Unaxel se aliaron contra Canek, pero cuando llegaron a Chichén Itzá, descubrieron que la ciudad estaba abandonada. Entonces, con furia, la incendiaron, saquearon y destruyeron. Mientras, por la selva del sur de la península, Canek en compañía de Saknité guiaban a los Itzáes rumbo a un nuevo destino, la isla del Tayasal, salvándose así los Itzáes de la furia de sus antiguos aliados. Y desde entonces quedó la ciudad de Chichén Itzá abandonada, así como ahora la encontramos. El juego de pelota. El juego más popular y aparatoso era el de pelota, conocido como Tlaxtli entre los mexicanos y Poctapoc entre los mayas. Se efectuaba este juego en unos recintos en forma de T doble, que tuviera otra cabeza en la base. Sus tamaños variaban, así como ciertos detalles de su arquitectura, ornamentación y orientación. Estaban limitados por construcciones a sus lados. Los mayores de estos consistían en unas murallas, a las que ascendían taludes o gradas, rematando en una larga terraza sobre la que se colocaban los espectadores y directores del juego, así como las estatuas de los dioses protectores del mismo, que en ocasiones tenían su templo especial adjunto a una de estas murallas, que tenían un ancho y un alto prétil, así como dos grandes anillos, uno por cada muralla, y que se enfrentaban entre sí. Al principio estos anillos fueron de madera, y luego los hubo de piedra, figurando serpientes, el disco solar o alguna deidad de carácter astronómico. De anillo a anillo y sobre el suelo del recinto, que era de mampostería y estaba bien bruñido, corría una línea negra o verde divisoria del campo de acción. El más grande y artístico de los juegos de pelota que se conoce es el de Chichén Itzá, que tiene al norte la llamada Tribuna del Rey y al sur un pórtico acolumnado que servía para danzas. Tenía por lo regular un profundo simbolismo astronómico y religioso, pues estaba relacionado con los cultos al Sol, la Luna y Venus.
Otras veces se hacía por puro recreo, cuando se ganaba una guerra, con motivo de fiestas grandes, etc. Debía remediar un combate. Muchas veces se hacían sacrificios como preludio y epílogo del espectáculo. Los jugadores llevaban guantes, rodilleras, unas cubiertas en los codos y un paño en las caderas, reforzado al exterior con una capa de cuero que les llegaba hasta los muslos, a manera de calzones. Se dividían en 2 o 4 partidos y se situaban en los extremos anchos del recinto. La pelota era generalmente de caucho duro y de 1 pie de diámetro, siendo lo más notable que no era posible tocarlo ni con los pies ni con las manos, sino solo con las caderas, posaderas, rodillas y codos. Había 2 medios de obtener el triunfo. La primera es pasando la pelota de un anillo o bien por cómputos, es decir, el número de veces que debía pasar la pelota de la línea marcada en el suelo. Si la pelota caía en el pavimento, era una pérdida, pues el objetivo era que la pelota se mantuviera sin caer. Asimismo, no debía penetrar en los extremos anchos del recinto. Sin embargo, eran los propios jugadores a quienes les costaba la vida, debido a algún golpe que recibieran de la pelota, y a otros había que hacerle cortes con un cuchillo, en los lugares en que aquella pelota los había golpeado fuertemente. El individuo a quien se debía el triunfo era a la vez objeto de grandes honores. Se le comparaba a un guerrero triunfador. Se le cantaba y tomaba parte de una danza que se hacía en su beneficio. Como premio le daban un rico paño de cadera y plumas preciosas, teniendo además el derecho de tomar la vestimenta de cualquiera de los espectadores. Los jefes de la población o poblaciones le daban convites e incluso los hospedaban en sus casas. En este tipo de juegos se apostaba mucho, a tal grado que las familias se arruinaban por completo. Figuraban como apuestas, animales, esclavos, a las mujeres y hasta la propia libertad de la persona, la vida del pueblo. Los Itzáes fueron los mayas fundadores de la ciudad de Chichén Itzá. En lenguaje maya, Itzá significa brujo del agua, significado que se atribuye por el culto al agua que existía en esta emblemática ciudad. El pueblo maya de Chichén Itzá y el que habitaba en el área de influencia de este centro quedó sujeto a jefes no autóctonos, es decir, a los invasores extranjeros que aportaron elementos culturales nahuas, entre los que predominaban los de Tula. El campesino siguió trabajando la tierra como en tiempos anteriores, pero el tributo se canalizó hacia los gobernantes itzáes. Se recrudeció la esclavitud, se incrementaron los sacrificios humanos y se les impusieron cambios en las creencias, así como en la veneración de nuevas deidades. Gracias por su atención, espero y les haya encantado.